Queremos agradecer el espacio virtual del posgrado y donde desarrollamos el taller desde hace años para jóvenes abogados y sumarnos a esta experiencia como centro de estudios de litigación y gestión para, bueno, aportar un poco la visión desde nuestra gestión judicial cotidiana. Desde hace años que venimos desarrollando una parte importante de la gestión y la implementación de medios tecnológicos. Hoy, más que nunca, nos encontramos inmersos en este cambio que nos ha empujado a profundizar, si se quiere, la implementación de los mismos. Yo quería señalar y empezar con esto, además de darle la bienvenida a todos y presentarme. Yo soy la doctora María Cecilia Valeros, docente de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Derecho, y jueza del Civil y Comercial número 1. La doctora Karina Vigliardi, jueza de familia, también nos va a dar el aporte significativo de su gestión especializada, también caracterizada desde la gestión como docente de esta facultad. Así que esperamos que sea enriquecedor para ustedes. Yo quiero 2 minutos tomarme para leerles esto y ustedes después me van a decir cuando abramos el espacio si les resultó significativo. Dice, la tarea de modernizar la justicia ha puesto en evidencia desacoples funcionales, tardanzas y rémoras. Es necesario un puñado de sugerencias que a continuación embretamos. Insistimos en la urgencia de hacer conciencia sobre la idea de una renovación, buscando el cambio más difícil, que es el de mentalidad. Instamos a una atmósfera de realizables. La adaptación inteligente y pautada de fórmulas alternativas razonables, arrinconadas por la rutina, lo irremediablemente obsoleto que está anclado en el pasado, obtura la ruta de la justicia. Lo que se porfía visualizar son, por ende, propuestas concretas para asumir y ejecutar esta tarea, y no ilusiones ni sueños que dejen al cabo las cosas en el lugar anacrónico en que se encuentran. Esto es del doctor Borello, La Reforma de la Justicia en 1991. Pareciera que está escrito ahora. Pareciera que nos encontramos en la misma situación que cuando fue escrito. Ya él, un precursor en todo lo que es cambios y en perderle el miedo a los cambios. Nosotros, desde el juzgado, por eso la invité a que me acompañe la doctora Coradi, siempre estuvimos con la mente puesta en la modernización, no por una cuestión de simpatía con lo tecnológico, sino por una cuestión de eficiencia. Cuando hablamos de gestión, hablamos de una gestión útil, de una gestión efectiva, y esa efectividad está íntimamente relacionada con el tiempo razonable. Yo quisiera ahora que ustedes, si queremos ir compartiendo pantalla, vayan viendo un poco el hilo conductor. Cuando nos enfrentamos con la posibilidad de cambios, siempre nos da miedo, o sea, y más en el ámbito de la justicia. Ahora, lo que ocurre es que esos cambios son necesarios porque cuando abríamos un expediente y nos encontrábamos con que hacía más de 10 años, 12 años, 15 años, este justiciable estaba dando vuelta con un proceso de, si se quiere, sumario, de un daño y superjuicio, simplemente, veíamos que era necesario implementar alguna gestión útil. La política de la Corte fue ir acompañando esa gestión. Ahí ustedes tienen en pantalla, nos pareció útil ir viendo la evolución de todo esto, porque pareciera que arrasó todo ahora en este último tiempo. Pareciera que nos empujó a un cambio frenético, pero
venimos hace mucho tiempo empujando este cambio. Si bien ahí arrancan, esto está un poco resumido, desde el 2008 la Corte empezó a instrumentar un reglamento para notificarlos por medios electrónicos. Y así, de a poco, transitando, avanzando y probando, nos encontramos con que se adoptaron otros mecanismos para las presentaciones, notificaciones, para los protocolos, prácticas, oralidad posteriormente, ya en el 2016. La coexistencia de los sistemas para que este cambio no fuera traumático, siempre acompañado con la opinión de los usuarios, abogados en este caso, porque los afectó significativamente este cambio al día de hoy. Finalmente, para encontrarnos luego de transitar toda la etapa de oralidad y expediente digital, en el empuje de estas audiencias remotas, que ahora son un poco la vedette del momento, y cualquier otra forma de notificación a la que acudimos para avanzar en estos procesos. Esto no fue de un día para el otro. Hace mucho tiempo que venimos. Yo creo que no se hubiera podido adelantar y enfrentar esta emergencia si no hubiera sido con la progresiva utilización de todas estas modalidades en la que nos fuimos afianzando y en la que fuimos prueba y error demostrando su factibilidad, su eficiencia, su seguridad, con lo que nos encontramos muchas veces ante dudas, por supuesto, ante fragilidades del sistema. Y por eso, cuando armamos esta presentación, no dudamos en recordar nuestros mandamientos, siempre recurrir a las bases, porque tenemos que afianzarnos en lugares útiles. ¿Cuáles son nuestros principios procesales? Algunos hablaban de dos, ¿no? La economía y la igualdad, y después se iban desbrozando todos los demás. Y nos encontramos con que además teníamos que poner el foco en la persona, no en el sistema, no en el juez, en la persona que venía a reclamar, en la situación, en el conflicto. ¿Qué puedo aportar yo como juez, como sistema, como proceso, para ayudar en esta situación conflictiva? Por eso, bueno, ahí tienen ustedes en pantalla el cambio de paradigma en la figura del juez. El juez distante, el juez que indica, el juez que se encuentra con una causa después de transitar sola el día que va a dictar sentencia, y en la otra figura se encuentran con un plan de trabajo, con una gestión, con una inmediación que no se limita simplemente a la inmediación en una audiencia, sino que está por encima focalizando todo el proceso, desde que inicia la demanda, hasta que avanza, hasta que se produce la prueba, hasta que se enfrenta con las partes. Tenemos la inmediación no limitada a la audiencia, ni a la presencialidad ahora tampoco. La inmediación es estar presente en todas las etapas del proceso. Y ustedes dirán, bueno, es imposible porque el juez no puede estar en todos lados. Y ahí es donde nos encontramos y nos apoyamos en los recursos con los que contamos. Fundamentalmente en el recurso tecnológico, pero tan fundamentalmente en el recurso humano. El recurso humano es quienes trabajan con nosotros, mentalizados en que esto debe ser así, en que esta es la tarea y en que es nuestro servicio. Por eso me gustó el título que elegimos, porque es servicio de justicia. Estamos brindando un servicio de justicia. Y cuando hablamos de realidad, hablamos de dar justicia en esta realidad que nos toca. Por eso es que tenemos que servir al proceso, hacer ajustes inteligentes y adaptarnos constantemente. Estos
no pueden ir si no acompañados de una actitud sensible. Esto es ser permeable, corregir en la medida que avanzamos, ir adaptándonos. A veces esto de, bueno, probamos esta semana y vemos cómo avanzamos y si nos da resultado. Encontrarnos con una dinámica operativa constante. Ahí nosotros dimos los primeros pasos, ese cartel lo pusimos en el 2012 en la mesa de entradas. Eso es un cartel real que existe en la mesa de entradas. Dijimos, empecemos a digitalizar, no importa cómo, empecemos a digitalizar. Saquemos papel de adelante, concentrémonos en lo esencial, en la oralidad, y produzcamos una metamorfosis real, que nos implica, por supuesto, un esfuerzo extra. Esto es como el primer día cuando nos pusieron las computadoras, que dijimos, bueno, hay que cargar todo, pero una vez que lo teníamos cargado, el sistema funcionaba. Sí, y recuerdo, ahí les puse el artículo del Pacto de San José de Costa Rica que nos habla de plazo razonable. No puede un proceso durar el tiempo que la persona lo deja en herencia prácticamente. Es parte de la herencia el proceso. No puede esto tardar tanto tiempo, porque depende de una gestión eficiente que el juez tiene que saber administrar. Y lógicamente no estamos ajenos a una política. Por suerte la Corte tuvo la política de acompañar, pero estamos dentro de una política donde también tengo que tener herramientas para ese cambio. Cuando hablamos de oralidad y cuando hablamos de inmediación, a veces los tiempos hacen que no pueda estar presente o con la dinámica que requeriría la cantidad de causas. Ahí después las chicas van a mostrar un poco el flujo, la cantidad de causas y cómo las administro. Y ahí la primera intervención que tenemos que hacer, sacar la hojarasca, ¿no? O sea, aquellos procesos que siguen una línea, no digo mecánica, pero una línea constante, que se repite, que nuestra intervención es tangencial en cuanto a la inmediación, como pueden ser los procesos ejecutivos, las sucesiones, aquellas cuestiones menores, para mecanizarlas de alguna manera, delegarlas y poder concentrarnos y poner el foco en las que verdaderamente tenemos que estar presentes. Aquellas cuestiones de conocimiento, de base, donde tengo que escuchar a la parte, tengo que escucharla desahogarse, hablar, tengo que darle tiempo al abogado para generar su estrategia, ser respetuosa con los tiempos, favorecer el intercambio, la conciliación, eso requiere tiempo. A veces cuando hablamos de oralidad y de audiencias, pareciera, bueno, me siento, tomo la audiencia. La tarea de trabajar el expediente y llegar con el expediente leído a la audiencia no es menor. Las tareas previas de tratar de abastecerlo de prueba para que esa audiencia sea útil no es menor. Las tareas previas para sanear cuestiones que se hayan escapado o que haya que corregir no es menor. Esta impronta que se le dio un poco con la aceleración de justicia de 2020, de 2016, nos dio ventajas en el sentido que nos acostumbramos a trabajar por agendamiento. Y ese, yo les diría, es un primer hito que tenemos que señalar. Trabajar por agendamiento es el juez maneja la agenda, el juez marca el ritmo, el juez acelera y desacelera, el juez indica la oralidad y la inmediación. Viene impuesta, pero la corrige el juez, la adecúa, y esa es la herramienta que nosotros tenemos en nuestras manos y no tenemos que dejar perder. Ahora vamos a desarrollarlo un poco en profundidad, pero otra cuestión no menor que generó esta inicial Justicia 2020 fue la concentración que también veníamos desarrollando y la audiencia preliminar. Y además, el contacto con los demás jueces, que no es un dato menor en absoluto. No podemos trabajar más solos. No podemos ser islas, como antiguamente era cada juzgado, llamados feudos.
somos un equipo de trabajo. Hoy tenemos redes de jueces que abarcan toda la provincia, donde nos retroalimentamos constantemente, donde se escuchan propuestas creativas, que eso nunca existió. Eso también da ánimo para construir un cambio en la justicia. Y todo esto que se aceleró, yo les digo, venimos desde hace mucho tiempo, se vino a profundizar en esta época donde se dispone un distanciamiento. Nosotros, respecto del proceso sucesorio, lo teníamos totalmente digitalizado, por ejemplo. Nos faltaba la notificación al diario El Día, logramos hacerla mediante formato digital. Habilitamos la mesa de entrada virtual, esto es, consultas que el profesional hace sin tener que ir personalmente. Luego la Corte lo reglamenta. Nos encontramos con un cuello de botella ahí con el traslado de la demanda y se han probado algunos mecanismos con el código QR, la posibilidad de nombrar un oficial ad hoc. Bueno, eso es lo más, digamos, difícil que tenemos en el panorama. Los mandamientos también de ejecución, embargo, procesos ejecutivos mediante modalidad QR, lo mismo que la prueba informativa. La audiencia preliminar se transformó básicamente en la plataforma Teams, a lo que le agregamos como ventaja de la modalidad la puntualidad y la comparecencia de las partes. Yo arranco a las 10, cuanto mucho, 10 y cuarto, 10 y 20 estoy terminando. Las partes llegan con el estudio del expediente porque el ritmo de la plataforma invita a que esto sea muy dinámico. Quizá en la presencialidad esto se demoraba un poquito. Las informaciones sumarias quedan todavía un poco diferidas en cuanto a la posibilidad de comparecencia, pero hemos implementado alguna que otra llamada WhatsApp ahora les van a explicar las chicas la modalidad de identificar. Instagram del juzgado, ¿por qué? Una de las dificultades principales que tenemos es cómo explicar lo que se hace. El abogado se encuentra con distintos modalidades de cada juzgado, no todos hacemos las mismas cosas, y además en este contexto cada uno responde distinto a la emergencia. Bueno, subimos tutoriales, copiamos link de tutoriales, de manera de dar seguridad a lo que están haciendo y aprovechar el crecimiento de este cambio. Catálogo de audiencias, donde las cargamos en YouTube para que se puedan ver. También el protocolo para audiencias remotas, que todos sepan cómo se tiene que hacer esta audiencia. Y finalmente, bueno, el WhatsApp del juzgado, que ya lo teníamos, que algunos también jueces optaron por este remedio y nos da buenos resultados porque está siempre prendido, por lo menos si bien se contestan en determinada hora del día los reclamos, están siempre prendidos, y es, bueno, una manera de darle al profesional un respiro cuando se está por infartar y necesita algún criterio. Todo esto es acompañado con la adaptación constante. Si esto da resultados, se mantiene; si hay más error que solución, se corrige. Pero siempre estamos adaptándonos al cambio. Yo sí quiero escuchar a la doctora Coradi, que tiene una anécdota ahí interesante para contarles. Si estás, Fabiana, con el micrófono abierto. Ahí está habilitado. Ahí está. Ahí está. Bueno, sí, hoy en la mañana cuando me comentaste participar en estas jornadas, en un momento pregunté sobre qué querías que comentáramos, y me dijiste que comentara acerca de todo lo que estamos haciendo último y en especial durante la cuarentena, cómo empleamos las nuevas tecnologías. Y cuando empecé a pensar, me acordé de una ponencia del año 1997. Creo que a Guille le pedí, o le envié el PowerPoint
donde están marcadas algunas cosas. Yo me acuerdo que fue una ponencia que presentamos en el Colegio de Abogados, no me acuerdo cómo se llamaba las jornadas, pero sí un colega hace un tiempito, me la envió por mail, me recordó el contenido de la misma. Habíamos puesto, año 97, esto fue en conjunto con Cecilia, lo hicimos las dos. Formación del expediente virtual y ahí me falta una Z, utilización de Internet. Realización yo marqué los puntitos, realización del expediente virtual, dejar el soporte papel, la utilización de Internet, el proceso judicial que no puede estar ajeno, a ver que yo justo ahí tengo las fotos de ustedes y no puedo seguir leyendo, ajeno a la creación de esta tecnología que ha facilitado enormemente la transmisión y recepción de escritos y documentos. También pusimos hoy, mediante la red, es posible transmitir los documentos. Pasá la otra, los documentos escaneados, hablábamos. Y también hablábamos que los sujetos procesales tendrán una clave personal y secreta otorgada por el Colegio de Abogados, de manera similar al PIN otorgado por los bancos para los cajeros automáticos. Para los funcionarios judiciales también por la Suprema Corte. Sinceramente, yo cuando esto me llegó a mi correo, ni me acordaba que lo habíamos escrito. Sí me acordé que había algo que era un poquito de ciencia ficción lo que habíamos puesto en ese momento en la ponencia, y que un poquito en ese aspecto no nos habían tomado en serio. Nos habían igual confirmado todo y nos habían aprobado la ponencia. Hoy en día no lo puedo creer, después de, ¿cuántos años pasaron? 23 años. Todo esto que habíamos escrito se hizo realidad. Ahora bien, en la última ponencia que hicimos el 27 de noviembre del año pasado, donde me tocó a mí ir a defender el token, era un llamado, una reunión entre jueces judiciales, había miembros de la Asociación Judicial Bonaerense, y abogados que discutíamos el token. Yo lo traté de defender a ultranza porque había muchos abogados que se oponían, les buscaban la vuelta, no querían utilizar los escritos electrónicos, que se le caía Internet, que tenían muchos más gastos ahora en el estudio por el servicio de Internet. Bueno, pasaron unos meses y vemos que el token ahora nos salvó y nos permite seguir trabajando. Realmente, si no tuviéramos la firma digital hoy en día, no sé cómo estaríamos trabajando. En mi juzgado, por ejemplo, nosotros nos turnamos, tenemos guardias súper mínimas, va una persona que se repite cada 14 días. Es decir, que si le pasa algo a alguien, no se puede contagiar, es decir, el grupo se mantiene firme. Y todos estamos trabajando, salvo 2 personas que tienen problemas de salud, con teletrabajo. No tenemos inconvenientes. Se firman entre 70 y 80 expedientes diarios. Es casi el mismo caudal que tenemos o que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que el servicio de justicia se está brindando normalmente. También, bueno, esto estaba un poquito aceitado ya antes del 17 de marzo, fecha en que empezamos a trabajar de este modo. En realidad nosotros ya venimos trabajando, como lo comentó Cecilia, ya desde el 2008. Desde 2008, cuando empezamos con las audiencias, ahí vi la foto, las audiencias mediante el sistema Cícero, y después fuimos sumando distintos trámites electrónicos que ahora, en la actualidad, nos permiten atender el expediente digital y hacer una implementación digitalizada. El gran problema que tuvimos fue el canal de comunicación del juzgado con los justiciables y con los abogados. Eso fue lo que a mí el primer día me descolocó. Y lo que quería era cómo hacíamos para atender la mesa de entradas. En nuestro caso lo resolvimos abriendo un Facebook, que ahora con la implementación de la mesa virtual de la Corte ya lo
lo dejamos en desuso. Pero en principio todas las comunicaciones las hacíamos a través de Messenger, de Gmail, de Twitter, que ya lo teníamos de antes, y de Instagram. Acá vemos, bueno, pusimos 3 ejemplos de distintas comunicaciones que brindaba el juzgado y todos los canales como para que los abogados no se sintieran sin comunicación. Tenemos ahí uno de Messenger, o tenemos otro de Facebook, y otro de la mesa virtual nueva. Seguí, Guille. Bueno, esto es una de las comunicaciones, o de las cosas que ponemos en Instagram, que seguimos, y también en Instagram subimos tutoriales, para que el abogado se sienta un poco más acompañado. Podés seguir. Así, ahora les voy a contar la forma interna, cómo nos manejamos, por lo menos en nuestro juzgado. El WhatsApp estalla, no solamente, como comenta Cecilia, que en la red de jueces estamos todo el día comunicados, ya sea a nivel La Plata y a nivel provincial, que es muy enriquecedor. En cuanto al sistema de trabajo, nos manejamos todos vía WhatsApp. Y a su vez tenemos un mini grupo, que es el de la mesa de entradas virtual, que se llama Respuestas Ya. ¿Por qué? Porque la empleada de la mesa de entradas, que maneja todas las redes ahora, es la que nos plantea todas las preguntas que le hacen en la mesa de entrada virtual. Entonces, dos auxiliares letrados y yo somos los que correspondemos a esas preguntas. Así tenemos, cualquiera que está desocupado lo resuelve. Hemos recibido unas cuantas felicitaciones, ahí también las puse, eso sí, digamos, ya sea por los distintos canales, por Messenger, por Instagram y por la mesa virtual. Seguí, Guille. Y después, bueno, tuvimos el tema de las informaciones sumarias, que algo les adelantó Cecilia, y que después las chicas les van a comentar, que no sabíamos en principio cómo resolverlo, y implementamos el tema de las comunicaciones por videollamadas de WhatsApp, que tuvo un resultado realmente, fue muy útil. Incluso nosotros la información sumaria con el código QR lo remitimos a las instituciones que solicitaban esa información sumaria. Es decir, que si el compareciente traía la dirección de email, directamente el juzgado, desde su correo oficial, enviaba a una obra social, al ANSES, digamos, el resultado de la información sumaria. Y también implementamos las audiencias por Teams, que para mí están geniales, porque pudimos hacer distintos tipos de audiencia, obviamente dentro de las permitidas por la Corte. El sorteo de síndicos, que es el que mostrabas recién ahí, Guille. Tenemos muchísimas quiebras que se han iniciado durante el turno, así que empezamos a darle actividad y trámite las mismas, y tuvimos que sortear como 5 o 6 síndicos juntos. A ver, ahí pon un pedacito del video. No se escucha. No importa. Todos los que están aquí saben cómo es un sorteo. Seguimos adelante. Pero cada uno, la secretaria. Tenemos el problema que... Número 3. Nosotros les comento, el bolillero es del bingo de mi casa. El contador Pablo Edgardo Borgert, con domicilio en 57, número 1002. Tenemos, sí, la causa 153-668. Pasémoslo, que está un poquito... Tenemos, sí. Bueno, también debutamos con la primera audiencia de Teams e hicimos un acuerdo. Yo, cuando me dijeron, tenemos intenciones de arreglar, les comenté, digo, bueno, ¿quieren hablarlo? ¿Quieren que lo grabemos? Que no. Y dijeron que sí, que no tenían inconveniente, así que la primera nomás debutamos con un acuerdo
que ya obviamente está homologado. Espero que ya lo deben haber pagado, porque pasaron varios días. En cuanto a la actividad, mi desarrollo, digamos, diario, además obviamente de Augusta, es trabajar en base al módulo de firma digital, y es decir, esto es lo diario, y también trabajar a pantalla partida, que es lo que les puse en la otra. Esto es de la diaria mía, es decir, por un lado tengo la demanda o el expediente digitalizado, hay expedientes que son viejos y los digitalizamos en el juzgado, y por el otro lado el proyecto de sentencia, justo este de esta mañana. Y bueno, ¿qué otra cosa más desarrollamos? A ver si me acuerdo que les quería contar. Con relación al traslado de demanda, nosotros lo que hacemos, a eso que comentó Cecilia, es notificar cuando se puede, cédula papel, solamente sacamos la cédula al domicilio sin la documental, y la documental ofrecemos sería usuario MEP de cortesía para que puedan entrar por la MEP a ver toda la documental que ya está subida. Así que creo que no tengo nada más para comentarles, y les dejo a las chicas que les comenten todo lo específico de información sumaria y todo lo que prepararon. Gracias, Fabi. Bueno, de nada. Bueno, entonces seguimos con el equipo. Así es, Cecilia. Ahí un poco en la misma sintonía que como marcaba Fabiana, esto de también de repensar los principios procesales en función de las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? La congruencia en acción, claramente, ahí con la pantalla partida. Nosotras, desde nuestro lugar, decidimos compartir con todos ustedes e inaugurar este espacio pensando y repensando en, como ustedes venían compartiendo recién, el expediente digital y la mesa de entradas digital. Sabemos que, en definitiva, la formación del expediente digital forma parte de un gran proceso de revolución, ¿no? No es un icono aislado, sino más bien es la conformación de la modernización judicial de por sí. Es el resultado, en definitiva, de las bondades que nos da la tecnología, y en definitiva se trata de poner en acción la gestión judicial, el funcionamiento y gerenciamiento de las causas. Pensamos que los distintos hitos de la historia, en definitiva, fueron acompañados por la tecnología. Como podemos ver en la pantalla, la primera revolución industrial fue acompañada por la máquina de vapor. La segunda revolución industrial estuvo acompañada también por la tecnología y por la energía eléctrica, y transformó los procesos de producción. También la tercera revolución industrial estuvo zanjada por la automatización de los procesos. Y hoy ¿dónde nos encontramos? Hoy estamos en esta revolución 4.0 siendo los protagonistas de este proceso de transformación. Y si el COVID vino a transformarnos, a generarse el cisne negro, como solemos decir a veces en chiste con los chicos del juzgado, es lo cierto que celebramos la aparición de estos eventos que transforman nuestras prácticas judiciales y acercan el servicio de justicia, en definitiva, a la persona, como decía Cecilia. Estos procesos que conforman esta revolución industrial 4.0 celebran un montón de principios, no solo procesales, sino también humanos. Nos obliga a trabajar juntos, unidos, a tener visión compartida, pero por sobre todas las cosas, ser conscientes de este proceso de cambio. Pero este proceso de cambio, como decía Fabiana, no es de un día para el otro. En el juzgado venimos hace muchos años trabajando así, y como algunos de ustedes que están del otro lado, que también veo, han sido protagonistas de todo este proceso. Bueno, Fer, ¿vos qué nos podés contar en función del trabajo que estuvimos haciendo a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué podemos compartir? Buenas tardes. En principio, gracias por acompañarnos. Y retomando tu pregunta, Guille, esta migración vivencial se fue realizando
de una manera ordenada y dictaminada del expediente físico al expediente electrónico, con la convicción que la incorporación del expediente electrónico conllevaría a la modernización del órgano judicial con el fin de la puesta en práctica de una manera más eficaz de principios como por ejemplo el de celeridad procesal, el de economía procesal, sabiendo que este proceso iba a llevar tiempo para poder implementarse en su totalidad, pero con la convicción que era necesario ponerlo en funcionamiento para la labor del abogado litigante y para nosotros como integrantes del juzgado. Como decía Cecilia, las acordadas que fue dictando la Suprema Corte contribuyeron paralelamente a la formación integral del expediente electrónico y a la eliminación de las constancias en formato papel. Y es en este contexto que podemos hablar de la acordada 3886 y del módulo de firma digital. Módulo que además permite el ingreso de las presentaciones electrónicas y que con la importancia que tiene tender puentes de comunicación hoy en día, no, hoy y siempre, este módulo viene justamente a ser un puente entre el sistema de presentaciones electrónicas que utiliza el profesional que ejerce la profesión independiente y el sistema Augusta. Este módulo viene a consolidarse como la mesa electrónica, la mesa de entradas electrónica del juzgado. Viene a ser la puerta de ingreso de la presentación electrónica al circuito procesal que va a recorrer hasta la obtención de la resolución del juez. Módulo que posibilita el acceso pleno a la justicia, nos posibilita el acceso pleno, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Módulo que acorta distancias, que ahorra tiempos, costos, tornándose así el servicio de justicia amigable, cercano al ciudadano. Y superándose de esta manera debates anacrónicos y estériles en materia de acceso al servicio de la justicia, basados en el formato burocrático tradicional y del papel. Con este módulo ponemos en práctica y ponemos en el centro pretensiones de accesibilidad universal. Y es en este cuadro de situación en el cual en el juzgado se han tomado muchísimas medidas y se han llevado a cabo muchas acciones para innovar el proceso, en definitiva, para lograr la eficacia procesal necesaria para garantizar una tutela judicial efectiva.
se han incorporado en el juzgado archiveros, ficheros, en donde en carpetas colgantes se van a ir guardando los expedientillos que se forman con la demanda, con la contestación de demanda de la causa y con aquellas presentaciones que forman parte de las excepciones de la acordada 3886. Porque el resto de la causa tramita en formato digital. En la mesa de entradas se incorporó un escáner con el cual se digitalizan las respuestas a aquellas piezas judiciales que debían diligenciarse en formato papel porque el organismo destinatario no tenía domicilio electrónico. Entonces, para requerir un informe o para comunicar una resolución, se diligenciaban en formato papel y al llegar la respuesta al juzgado se digitalizaba y de esta manera se incorporaba al expediente digital. Guille, no sé si querés explayarte sobre esta medida que se tomó también del diseño de un sello especial a utilizar en la mesa de entradas. Antes, permitime decir que el mismo mecanismo que se lleva adelante con las respuestas de oficios, al digitalizarlas, se lleva adelante con las cédulas en formato papel que llegan con los informes del oficial notificador. Ahora sí, si querés contarnos. No, un poco siguiendo la línea de tu explicación y en el sentido de lo que venimos contando, celebramos, ¿no? Porque yo acompañaba tu relato con aquellas grandes resmas de papel sacadas de ahí del despacho de la jueza, con los kilos y kilos de papel que venían al palacio a abastecer a los juzgados, ¿no? Allí pueden ver también en la sala aledaña lo que era nuestra sala de audiencias, todo el caudal de papel de expedientes archivados. Este proceso que estuvo comentando todas estas compañeras comprometidas con el trabajo, en definitiva nos llevaron de a poco a emprender este proceso. Este proceso que tuvo sus marchas y contramarchas, ¿no? Pero empezamos así, digitalizando de a poco algunas constancias para facilitarle la tarea a los peritos. Como bien sabemos, la etapa procesal de la prueba resulta ser aquella que nos demanda más tiempos y esfuerzos, y ver al máximo rendimiento el principio de economía y celeridad procesal para esta etapa nos motivó a generar estrategias para colaborar con la tarea pericial, que resulta ser justamente de gran trascendencia para la celebración de acuerdos y para justamente ver replicada en las estadísticas, en definitiva, en la gestión de la oficina judicial y en su gerenciamiento, un adecuado servicio de justicia y verlo reflejado. Entonces comenzamos así, digitalizando, como ustedes pueden ver en los CDs, las actuaciones que resultaban necesarias para los peritos y que puedan emitir su dictamen. Remitíamos estos CDs conjuntamente con algún estudio preliminar, que para una pericia y demás, a la asesoría pericial, quien desde sus expertos emitían el dictamen, que estamos hablando de hace miles de años atrás y estamos de quizás un año mirando hacia atrás. Hoy esa fluidez en la comunicación nos habla justamente de que el COVID apareció para zanjar estas dificultades o esta falta de calidad digital. Nosotros tratamos de profundizar esta comunicación, sino también con los abogados, y verla también reflejada en la causa.
utilizando en definitiva un lenguaje claro, sencillo, tratando de eliminar las barreras comunicacionales. Aquel diálogo que en definitiva se entabla entre el magistrado y los abogados en una audiencia, también tiene que tener su correlato en el expediente digital. De eso estamos convencidos. Señalar y rotular el pedido del abogado y también el proveimiento del magistrado habla justamente de este diálogo que también tiene que existir de manera digital. Ahí en pantalla ustedes pueden ver algunas dificultades que se fueron ocurriendo, que fuimos transitando en estos días de pandemia. Ahí está citado el caso Cajal, que es ahora bastante reciente, la Suprema Corte de Justicia, donde justamente se planteó la cuestión del cómputo de plazos, cómo resultaba para el cómputo del cálculo automático, ¿no? Y la notificación y todos los problemas que tuvimos, y salió la Corte a aportar claridad también, ¿no? Qué importancia ese mensaje para nosotros que estamos trabajando todos los días en la justicia. También tuvimos algunas dificultades, pero también los operadores de justicia seguimos trabajando para que esa claridad que muchas veces ocurre, o la falta de claridad, porque muchas veces tenemos domicilios electrónicos o correos electrónicos a los cuales debemos dirigir pedidos de informes o demás cuestiones, y bueno, frente a esa dificultad, aún así pudimos zanjarla. ¿Qué queremos decir con esto? Pudimos eso y podemos mucho más. De eso se trata, ¿no, Fer? Sí, así es, pero bueno, cabe resaltar que este recorrido que venimos haciendo refleja que la tecnología sí es la herramienta, pero que sin gestión es un recurso empobrecido. Se necesita de capacidad decisoria, como así también de la suma de voluntades y de convicciones. Sí, la tecnología es la herramienta, pero somos nosotros quienes hacemos la innovación. La gestión judicial no solo engloba la gestión de expedientes, sino también la coordinación de recursos humanos y técnicos que intervienen en este proceso de administrar justicia, escenario en donde lo estrictamente procesal convive con otras disciplinas, la informática, la administración, el liderazgo, la economía. Los procesos deben innovarse aprovechando eficientemente los recursos disponibles para una mejora continua de la gestión. Acá cuando hablamos de recursos disponibles estamos hablando de factores humanos, intelectuales y materiales. Como bien resaltaba Cecilia al comienzo, la transformación y la modernización judicial es un proceso en el cual se viene trabajando hace mucho, en el cual venimos trabajando hace mucho, pero que hoy la situación que estamos viviendo nos da la pauta para poder sostener definitivamente que este proceso en su momento llegó para quedarse. Hoy la realidad nos demuestra que el camino a seguir era, es y será innovar. Innovar en este sentido de crear valor, de resolver un problema agregando valor respecto de una situación preexistente. Sí, y en este sentido es que podemos decir que no tenemos que tenerle miedo a
a la existencia de nuevas herramientas que nos permitan justamente tender puentes de esta burocracia digital que estamos viviendo hacia la burocracia inteligente que pretendemos construir. Que exista inteligencia artificial, que exista más tecnología, que existan otros elementos que colaboren a la labor humana, no tiene que generar justamente en nosotros la imposibilidad de poder continuar en este camino. No debemos perder de vista que una máquina puede hacer el trabajo de 50 personas ordinarias, pero no existe una máquina que pueda hacer el trabajo de una persona extraordinaria. Es por eso que estamos convencidos de todo eso, y Carolina, compañera nuestra también del juzgado, nos va a ilustrar respecto de esta tarea que realizamos inteligente, que por el camino de los ejecutivos y sucesiones, que claramente son, por tratarse de procesos mucho más expeditos, donde podemos ver más claramente este avance procesal electrónico. ¿No es así, Caro? Muchas gracias, Guille. Bueno, le doy la bienvenida a todos y a todas, primero por participar hoy, y muchas gracias, Cecilia, por darnos el lugar para participar. Como dijo Guille, yo principalmente les voy a contar cuáles fueron los medios tecnológicos que fuimos incorporando especialmente en los procesos sucesorios y en los procesos ejecutivos. Lo primero que tuvimos en cuenta, y en la misma línea que vinieron explicando las chicas, fue que todas estas implicancias tecnológicas, que creemos que sin dudas pueden sumar a los procesos, no cumplen una finalidad en sí misma, sino que son el medio para eliminar aquellos obstáculos procesales que nos impiden realizar determinadas actividades en los expedientes. También lo dijeron ellas, que cuando hablamos del expediente electrónico, el expediente digital, que también hablaron Cecilia y Fabiana, por supuesto que no estamos haciendo referencia a un cúmulo de escritos digitalizados y documentos escaneados. Ya estamos hablando de pensar digitalmente el tráfico procesal de un expediente, que es mucho más que eso. Engloba todo lo que ellas explicaron, la inmediación, la forma en la que se toman las audiencias, la forma en la que se realizan las actividades en los expedientes, como habló Cecilia, Guille y Fer, y Fabiana también. Implica un montón de escalones que fuimos subiendo y fuimos incorporando tecnologías de a poco, pero siempre de una manera útil. Si incorporar un aspecto tecnológico en el expediente hace que nosotros tengamos que realizar mucho más trabajo y ese trabajo no termina dando un resultado efectivo, eso que incorporamos en realidad quizás no sirvió. Quizás eso fue un prueba y error y nos va a servir para el día de mañana incorporar algo mucho mejor al expediente, pero en la misma línea, y coincido con lo que vinieron diciendo, que siempre va a ser nosotros en nuestro caso como operadores judiciales, y siempre en búsqueda de dar una pronta respuesta a lo que requiere la sociedad, una respuesta urgente de la justicia, y dar seguridad jurídica y justicia, como les decía Cecilia, en un tiempo real. Siempre vamos a tratar de ir sumando nuevas actividades, nuevos pasos procesales, siempre de la mano de la tecnología, para ir modificando en forma positiva ese proceso, ¿sí? Siempre tratamos de llegar realmente a una justicia eficaz, y la única forma que encontramos para realizarlo es utilizar todos los recursos de una manera eficiente. Particularmente, como dijo Guille, yo voy a contarles ahora las implicancias tecnológicas que fuimos incorporando en los procesos ejecutivos y en los procesos sucesorios. Voy a comenzar por el proceso ejecutivo. La primera medida que se tomó con los procesos ejecutivos fue digitalizar todos los expedientes que quedaron en el contexto previo a la entrada en vigencia de la acordada 3886. Como vinimos comentando, a partir de la entrada en vigencia de la acordada 3886, ya todos los expedientes van a estar digitalizados y electrónicos en una forma completa, dado que ya es obligatorio para los abogados remitir los escritos en forma electrónica. Pero teníamos expedientes que fueron iniciados en forma previa a la entrada en vigencia de la acordada 3886. Esos expedientes teníamos una parte del expediente que podía ser que esté en su mayoría en formato electrónico, porque los abogados se habían adherido voluntariamente al sistema de presentaciones electrónicas, o también podría ser que el expediente
esté en formato papel en una primera instancia. Entonces se procedió a digitalizar por secretaría los procesos ejecutivos, por supuesto aquellos que estaban en trámite, para que el expediente pueda estar digitalizado en su completitud. La forma que encontramos que nos resultó más fácil fue digitalizar el expediente con los escáneres que contó Fer que incorporamos en el juzgado, y los incorporamos al sistema Gusta como un trámite más, en el cual el abogado, previo a la entrada en vigencia de la acordada, va a encontrar un trámite que tiene el expediente digitalizado en su totalidad, y todos los trámites posteriores a la entrada en vigencia de la acordada 3886 ya van a estar digitalizados por el propio funcionamiento del sistema. Otra modalidad que también les contó un poco Cecilia fue, propusimos que se realice la notificación en este caso en el Ejecutivo, del mandamiento de ejecución y embargo a través de la modalidad del código QR. Por supuesto que en esto quiero resaltar que cuando hablamos de la implementación de tecnologías en el proceso, y pensando en que la justicia funcione de una forma mucho más eficaz y la utilización eficiente de los recursos, siempre también tenemos en mira que la justicia tiene que interactuar de una forma correcta, tanto con los abogados como con los justiciables. Esto fue actualmente, a causa de la situación de pandemia, nos veíamos impedidos de realizar notificaciones, aquellas que tenían que los abogados concurrir al juzgado y realizarse en formato papel. Entonces pensamos distintas modalidades con las cuales podamos evitar que el abogado concurra al juzgado, y también pensamos otras instancias en las cuales no se tenga que trasladar tanto papel. Dos motivos son los principales. El primero, por supuesto, es la ecología, con el proceso de despapelización de la justicia, que se utilice menos papel día a día. Lo electrónico también nos dé la posibilidad de aportar desde ese lugar. Y por supuesto que actualmente también el traslado de papeles implicaría un mayor contagio, entonces pensando en esas circunstancias, se nos ocurrió realizar, en este caso, la notificación del mandamiento de ejecución y embargo a través de la modalidad del código QR. Lo implementamos de la siguiente forma. Cuando ordenamos que se notifique el mandamiento, le indicamos al letrado que debe confeccionar la pieza en formato electrónico y remitirla al juzgado, adjuntando al mandamiento el escrito de inicio y toda la documentación que deba ir con el traslado del mandamiento. Nosotros cuando recibimos el mandamiento controlamos, por supuesto se hace el confronte en formato electrónico como cualquier pieza que ingresa al juzgado, y procedemos a incorporar el domicilio electrónico de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Lo notificamos al mandamiento con todo el archivo adjunto que lo acompañó el abogado, y la Oficina de Mandamientos y Notificaciones solamente va a imprimir la pieza a diligenciarse del mandamiento, y no así toda la documentación de traslado. Cuando ellos proceden a imprimir el mandamiento, como es una pieza digital que está firmada electrónicamente y notificada a un domicilio procesal, el sistema genera en forma automática el código QR. Ese código QR no solo que le da veracidad a la firma que está inserta en el mandamiento, sino que también posibilita, a través de su lectura, que la parte que recibe ese mandamiento pueda acceder a toda la documental de traslado. Entonces, propusimos que cuando se diligencie ese mandamiento, desde la oficina de mandamiento solo lleven la cédula del mandamiento, y la persona que recibe ese mandamiento, entendemos en la mayoría de los casos va a concurrir a un abogado para ser asistidos cuando reciben un mandamiento, se procede a la lectura del código QR, que se puede leer con la cámara de cualquier teléfono celular, también se puede leer con las computadoras, y si no se puede leer el código QR, abajo aparece un hipervínculo que se puede copiar en la computadora, y a través de ahí se puede acceder a toda la documental de traslado del mandamiento. Es decir, solo se va a diligenciar la pieza del mandamiento sin toda la documental de traslado. Por otro lado, las vistas al agente fiscal las realizamos totalmente en formato electrónico. Por supuesto que también encontramos el obstáculo, en este caso, de los expedientes que habían tramitado en un principio en formato papel y luego se encontraban en parte digitalizados. Ese obstáculo fue salvado con la digitalización por secretaría de aquellos expedientes en trámites que se iniciaron antes de la entrada en vigencia de la acordada 3886, así que ya sea expedientes nuevos totalmente digitales o expedientes previos a la entrada en vigencia de la acordada, están todos digitalizados, así que los trámites de vistas al fiscal se realizan directamente en formato electrónico. Nosotros insertamos el domicilio electrónico del agente fiscal en los despachos que tenemos que notificar y lo notificamos. Y el fiscal también nos contesta en forma electrónica y esa presentación se recibe a través del portal y se incorpora al expediente en formato electrónico.
Por otro lado, en cuanto al diligenciamiento de oficios de los expedientes, también implementamos la modalidad del código QR. En este caso funciona de manera inversa. Lo implementamos de la siguiente forma. En el despacho les indicamos a los letrados que deben confeccionar los oficios en formato electrónico y remitirlos al juzgado. Desde el juzgado procedemos a confrontarlos, como se confrontan cualquier pieza que ingresa a confronte, en formato electrónico, y se firman digitalmente, ya sea por un juez o un funcionario, o ambos, según el tipo de oficio que sea, y lo que hacemos es ese oficio notificárselo nuevamente al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas del abogado. Entonces, al ser, en el mismo caso que el mandamiento, una pieza procesal que está firmada digitalmente por un funcionario y notificada al portal de presentaciones y notificaciones electrónicas a un domicilio electrónico, el sistema genera en forma automática el código QR. Entonces los abogados, al descargar esa pieza, ya sea que la impriman o la remitan en formato electrónico, no necesitan concurrir al juzgado en forma presencial a retirar los oficios con la firma hológrafa, sino que ese requisito va a quedar salvado con el código QR, y cualquier entidad, a través de la lectura del código, puede verificar que esté firmado electrónicamente. Por otro lado, con los procesos sucesorios, cuando las partes inician el expediente, ya no les requerimos más que acompañen las copias para acreditar los vínculos, ya sea copias certificadas o copias originales, sino que basta con que acompañen directamente copias simples. Cuando ellos acompañan la copia simple, emitida a través del sistema GEDO, nosotros podemos proceder por secretaría a la certificación de las partidas. Yo acá les indiqué la página en la que podemos certificar que las partidas sean reales y que coincidan los datos. Así que nosotros con la copia simple que ellos nos acompañen y el número GEDO, procedemos a, en la página del registro, ingresar el número GEDO acá, consultamos y se nos genera la partida en formato PDF. Nosotros en ese momento, cuando se inicia un expediente, realizamos una certificación por secretaría de que todas las partidas que fueron acompañadas en copias simples fueron validadas por secretaría sobre su veracidad y están incorporadas en el expediente. Esta certificación es importante que se haga cuando se inicie el expediente porque las partidas tienen una validez temporal. Por supuesto que para que nosotros podamos validarlas, el abogado previamente inició el trámite para generar esta partida electrónica y pagó la tasa correspondiente. Pero esta partida electrónica en un principio duraba 3 meses, luego se extendió a 6 meses. En la página hay una leyenda que se va a extender un tiempo más, pero aún no sucedió. Entonces, si nosotros no realizamos la validación cuando el abogado nos presenta las partidas con el código GEDO, puede ser que si pasaron más de 6 meses, después no podamos realizarla. Entonces es importante que esa validación se realice cuando el expediente se inicia, que seguramente sea el plazo más próximo desde que el abogado inició el trámite para generar su partida GEDO. Bueno, por otro lado, al igual que comentamos con los expedientes ejecutivos, se procedió a digitalizar por secretaría las sucesiones que están en trámite, por supuesto, iniciadas previa a la entrada en vigencia de la acordada 3886. En cuanto al diligenciamiento de planillas a registro de juicios universales y oficios IPS, se realizan totalmente en forma electrónica. Desde nuestra experiencia, lo que nos resultó más fácil y realmente nos funciona es en el primer despacho de la sucesión, luego de la firma digital del juez, nosotros consignamos los modelos de la planilla juicios universales y el modelo del oficio IPS. Entonces el abogado ya tiene los modelos disponibles ahí y simplemente tiene que copiarlos y pegarlos y completar los datos y remitir los mismos como una presentación simple. No tiene que generar un PDF ni descargar ningún modelo de la página de la Corte, sino que simplemente copia y pega los modelos que nosotros les indicamos. También en el despacho les indicamos los domicilios a los cuales tienen que dirigir los modelos que van a enviar como presentación electrónica. Los abogados pueden cargar el domicilio electrónico y nosotros procedemos a confrontarlo y notificarlo, y si el abogado no los carga, nosotros por secretaría, aunque nos envíen la presentación firmada, por supuesto, podemos ingresar los domicilios y notificarlos. De una manera muy similar funcionan las comunicaciones con el registro de testamentos. En este caso, siempre va a estar a cargo del abogado. Previamente les indicamos en el primer despacho que deben pagar una tasa para poder generar el oficio al registro de testamentos. Ellos ingresan en la página del registro de testamentos, del Colegio de Escribanos, perdón, en la sección del registro de testamentos,
pagan la tasa correspondiente, y la página les permite generar el oficio electrónico. Ese oficio electrónico lo deben mandar al juzgado, a nuestro juzgado, y consignar el domicilio electrónico del Colegio de Escribanos, así nosotros podemos directamente notificar ese oficio. Al igual que con las planillas de juicios universales y los oficios al IPS, si el abogado no consigna el domicilio electrónico, nosotros podemos consignarlo también y proceder a la notificación. Luego, con respecto a los edictos, y un poco lo comentó Cecilia, también a causa de la pandemia, teníamos varios reclamos de los abogados que nos pedían que, como los edictos que se diligencian en el diario El Día, el diario los recibía en formato papel, actualmente estaban pasando muchos meses sin que ellos puedan avanzar en las sucesiones, principalmente en lo que respectaba a la publicación de edictos en el diario El Día. En esta ocasión pudimos comunicarnos con el diario y nos facilitaron un mail en el cual los abogados pueden enviar los edictos. Pero seguíamos teniendo el problema de que el abogado tenía que retirar el edicto firmado hológrafamente desde el juzgado en forma presencial y actualmente no podían. Entonces también implementamos la modalidad del código QR. Los edictos, una vez que se realiza la apertura del sucesorio, se notifican por secretaría, se confeccionan y se notifican por secretaría al portal de presentaciones y notificaciones electrónicas del abogado. Carito, Entonces, sí. Carito, le damos la palabra a la doctora Vigliardi para que arranque con familia, porque se nos va a extender, lo dejamos pegado en pantalla. Sí, yo terminé igual. Así Karina. que, Karina. No, si no había ningún inconveniente, digamos. Terminábamos y dejamos que... No, quiero agregar que la importancia del rol del juzgado de familia acá es trascendente, porque vos arrancaste con un juzgado nuevo, un juzgado a cero, venías de subrogar en otros, y además podés aportar la comparación de estos dos procesos, ¿no? En cuanto a la forma, la impronta que le diste vos, con todo el personal que seleccionaste, que no es poca cosa, que creo que te ayudó a desarrollar algo impensado en lo que estás haciendo. Que además venís de toda esta etapa del turno. De toda la etapa. Yo te diría que, como diría Morelos, sos un juez sitiado ahora. Por toda la sociedad y por toda la emergencia. Yo la verdad que te felicito y te espero que el aporte nuestro sea un empujón y te dé fuerza a vos para enfrentar todo lo que te toca, ¿no? Bueno, Adelante. muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, gracias a todas las chicas. Saludo a todos los que están presentes. No tenía intención de interrumpir, pero bueno, agradezco el gesto, dar la palabra, porque era muy interesante lo que se estaba diciendo y lo que estaban transmitiendo. También me gustaría resaltar que se encuentra presente el doctor Jankovic, que fue con Pato le digo yo confianza, Pablo Grillo, doctor Pablo Grillo, y bueno, y otra jueza del Fuero de la Plata, también la doctora Cecilia Tanco, ¿sí? Y es lo que fui viendo recién cuando iba moviendo a Filminas y vi que había gente de Tres Arroyos, de Tierra del Fuego, que es Mar del Plata, que seguro tienen unas experiencias muy ricas para transmitirnos y para hacernos preguntas, con lo cual yo, para no extender, voy a dejar un espacio para los interrogantes que se puedan llegar a suceder, ¿no? En esta cuestión. Como bien decía Cecilia, ¿desde dónde partimos? ¿De dónde parto lo que yo voy a charlar con ustedes o contar con ustedes? El Juzgado 7 de Familia se crea en noviembre del 2018, y nacemos como el primer juzgado totalmente digital, ¿sí? De familia de La Plata. Bien, esto a nosotros personalmente nos toca una parte bastante fácil para poder dar respuesta a la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, todas estas cosas que recién las colegas comentaban, el equipo de trabajo todo de Cecilia, que tengo un símil yo en el mío, ¿sí? Esto de las transformaciones, esto de los protocolos, nosotros ya vamos con 2 protocolos extensos y vamos con 7 organizaciones que van marcando tiempos diferentes del juzgado. En este punto, ser un juzgado con todas las constancias digitales,
realmente resulta mucho más fácil poder tomar un posicionamiento frente a la respuesta para dar tanto al justiciable como a los colegas que ejercen la profesión en una forma mucho más rápida, digamos. Yo comento que en el primer momento en que sucedió la pandemia, nos tardó a mi equipo de trabajo 24 horas acomodarnos y salimos inmediatamente en funcionamiento, cambiando algunas que otras cuestiones. Por ahí lo papel lleva más tiempo, requiere de otro tipo de abordaje, esto es mucho más sencillo. Y una cosa muy importante a través de esto de las conversaciones que yo he notado, es el tema de la predisposición que tengo yo personalmente y todo el equipo a utilizar todos los medios tecnológicos. Sin miedo, sin mayores inconvenientes, todo lo que tenemos lo usamos, ¿sí? Para familia, más allá que recién Cecilia y Fabiana lo comentaban, junto con el equipo de trabajo, el tiempo adquiere una importancia realmente fundamental, ¿sí? Nosotros, yo acá empiezo esta conversación tomando las palabras del doctor Berizonce, ¿sí? En el cual nosotros entendemos, como bien dice Berizonce, que el proceso va a llevar un tiempo, va a demandar un consumo de tiempo, pero que ese tiempo tiene que ser útil, tiene que ser beneficioso. ¿Para qué? Para el justiciable, para acercarse cada vez más a la respuesta o a la pretensión que realmente quiere o necesita. Recién Cecilia comentaba, ¿sí?, que estoy en turno, hoy es el último día en turno. Yo soy una jueza que tiene el teléfono de turno para dar respuesta, para organizarlo, no solamente lo tienen mis funcionarios en forma rotativa, pero para que sea mucho más liviano para todos, yo tengo el teléfono de turno. ¿Cómo funcionamos, por ejemplo, en esto de tiempo para dar una respuesta? Gracias a los mecanismos tecnológicos, yo a las 2 de la mañana recibo un llamado de la comisaría, ingreso inmediatamente a la Augusta, doy alta. Una cosa muy importante que resulta conveniente es que todo el equipo del juzgado, si más ya saben las asignaciones de trabajo, sepa operar con todo el sistema. Yo personalmente sé dar de alta un expediente, cargar los datos en el expediente, al mismo tiempo revisar la MEP, si existen antecedentes, volcar en el acta que estoy levantando mientras hablo con el personal de la comisaría, vuelco toda la denuncia, corroboro la existencia o no de antecedentes para ver si hay medidas o no vigentes y no repetirlas o no dar una medida que sea contradictoria a la que se dio hace 5 minutos por falta de información, porque yo no sé qué hizo el colega durante el horario hábil. Lo puedo saber, por supuesto, entrando al sistema. Lo sé qué medida tomó, qué hizo, si hubo cuerpo técnico, cuál es la conducta desplegada de él o la denunciante en ese momento, así como de la víctima, más que nada las causas que llegan son de violencia, y en base a eso, ¿sí?, con toda esa información que a mí me puede llevar a obtenerla 20 minutos por el sistema, doy una decisión fundada, ¿sí?, con respaldo al policía, y automáticamente de una y la doy. En este turno estructuramos un modelo acta con parte resolutiva, coloco inmediatamente, ingreso al email y notifico esa medida, y en ese momento, ¿sí?, le está llegando a la policía, ¿sí?, que tiene que tomar la medida, y si cargo los domicilios electrónicos de la asesoría y de la PUR, que es el ente de violencia, ¿sí?, el de la defensa, inmediatamente pueden tomar conocimiento de lo que yo estoy disponiendo y acompañando o cuestionando lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Ese tiempo, ¿sí?, que demanda la atención de violencia de género debe ser muy, pero muy acotado. Como yo no tengo un tiempo prolongado para poder abordar, estudiar, resolver, es acotado. En familia casi todo
que el tiempo debe ser, ¿sí?, consumido en favor, ¿sí?, de lo justiciable. Yo siempre comento que en 95% de las causas que maneja un juzgado de familia, y el mío no escapa a eso, tiene un vulnerable en el acceso a la justicia. ¿Y qué es un vulnerable en el acceso a la justicia? Lo que marca el artículo 5 de las 100 reglas de Brasilia. Un menor de edad, ¿sí?, una víctima de violencia de género, ¿sí?, un adulto mayor, ¿sí?, también puede suceder en situación realmente de desatención, ¿sí?, o puede haber alguna otra cuestión que lo haga vulnerable, ya sea por la edad, por el género, y que me demanda a mí una respuesta en un tiempo, hoy decía Cecilia, en un plazo razonable, en un plazo inmediato, yo diría, en estos casos. La cuestión, ¿sí?, de este cuestionamiento que yo hablo del tiempo, nos pusimos como equipo a pensar qué era lo que la Corte pretendía cuando nos marcó a través de la acordada que con una prestación mínima del servicio de justicia debíamos atender asuntos urgentes de despacho y asuntos que no admitan postergación. Entonces, si yo, como les comentaba, en el juzgado tengo un 95% de causas con implicancia con el interés en juego de un menor de edad, de un adulto mayor, de una víctima de género, ¿cómo podría, ¿sí?, cómo podría postergar la resolución? Acá llegamos a la conclusión con mi equipo de trabajo que no había nada posible de postergar, ¿sí? No tenía ninguna situación que tramitara al inicio de la pandemia, ¿sí?, que yo pudiera postergar o decir no voy a trabajar y la voy a trabajar hasta después de la pandemia. En esa línea pusimos en funcionamiento el juzgado en todas las causas, no nos reservamos ninguna ni postergamos ninguna, ¿sí? Para esto lo primero que tuvimos que hacer es pensar cómo nos íbamos a relacionar con los abogados y las abogadas y con los organismos públicos. Fue muy importante pensar esto, porque realmente en mi caso particular de los que yo les comentaba, por ejemplo, sin la comisaría, sin la Dirección de Políticas de Género para que pongan los botones antipánicos, y yo pueda inmediatamente hacerles conocer la decisión que tomaba, realmente era una sentencia que quedaba ahí, ¿sí?, con la firma digital muy bonita, pero poco efectiva porque no llegaba a que tomen conocimiento los organismos que tienen que llegar a tomar conocimiento, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ¿sí?, constituimos un recursero con todos los emails que nosotros, en realidad, como yo decía, al ser un juzgado digital y en forma permanente, camino que hizo Cecilia y Fabiana, fuimos generando el vínculo a través, ¿sí?, de los emails, de los domicilios electrónicos. Por ejemplo, una cuestión muy importante que nos ayudó siempre desde el principio, ¿no?, que el órgano de revisión en salud mental tuviera un domicilio electrónico. Entonces todos los testeos, por ejemplo, que dispusimos del COVID, que ustedes saben por cuestiones públicas, que se nos ha extendido, y lamentablemente ayer ya nos informaron de 2 lugares que albergan niños y niñas, que bueno, que hay casos de COVID, bueno, salimos con domicilio electrónico notificando la obligatoriedad que dispuse para que procedan inmediatamente a hacer el hisopado, se notificaba en el domicilio electrónico y inmediatamente el órgano revisor de salud mental procedía a intervenir en las áreas de su competencia. Eso realmente en lo que es tiempo necesario para el abordaje en las problemáticas de familia, realmente son fundamentales esos minutos que realmente no se pueden llevar a prolongar o a extender a horas. ¿Qué nos dio la Corte para poder tomar esta decisión de atender todo, ¿sí?, y no postergar nada? En principio, una cosa que nosotros valoramos mucho, personalmente yo y mi equipo de trabajo, fue la elección de aplicaciones para utilizar. La Corte no fue restrictiva, no nos restringió, ¿sí?, en la utilización de aplicaciones, nos dio bastante libertades. Nosotros para la organización interna
del juzgado, elegimos la aplicación Trello, un poco lo que decía Cecilia y Fabiana. Nosotros necesitamos comunicarnos, nosotros necesitamos saber constantemente qué hacía uno y el otro. Comúnmente cuando estamos dentro del juzgado, lo hacemos a través de Skype. Nos escribimos a través de Skype, que es el correo interno, y vamos comunicándonos todos de esa manera, armamos los grupos, salimos, hacemos todo lo que comúnmente se hace. No existe pandemia, no pandemia, familia, civil y comercial, contencioso administrativo, y un poco, seguramente el doctor Jankovic se los dijo en la otra charla, la posibilidad de llevar adelante un organismo sin la comunicación de los miembros de la misma. Necesitamos comunicarnos, necesitamos saber qué es lo que está pasando y cómo lo está haciendo y demás cuestiones. Eso, bueno, nos permitió a través de esa aplicación, y el Slack para lo que ahora les voy a comentar brevemente sobre la mesa que nosotros hemos generado. La Corte nos dio un celular, el cual explotamos, ¿sí? Pero realmente hasta el punto que lo dejamos sin crédito más de una vez, porque ahora, como si llego en tiempo, les voy a comentar, al celular lo usamos para notificar, ¿sí? Notificamos mucho a través de WhatsApp, muchas demandas, muchas notificaciones, armamos grupos para las audiencias, tomamos audiencias, vamos a voy a explicarles cuál. Después nos otorgó la cámara web, que también nos permitió empezar a tomar las audiencias que tanto recién comentaba Cecilia, y el trabajo remoto, que realmente fue lo que marcó una gran diferencia, digamos, que permitió tener a todas las personas integrantes en el juzgado cuidando su salud, pero trabajando en forma remota. Todo esto nos lo facilitó la Corte, como dijo un poco Cecilia, a petición, que para nada fue, digamos, insistente. Imagínense que yo una sola vez y nada más, una nota y nada más, no, todo lo contrario, fue mucha insistencia, pero bueno, uno lo resalta. Cuando nos permitió la libertad de elección, lo primero que quisimos constituir es el puente necesario de conversación con las abogadas y con los abogados del fuero, porque realmente necesitábamos que volver a mantener ese diálogo en forma diaria, porque como decimos, esto de la gestión, si nosotros, como lo puse en la otra filmina, si no tenemos a las abogadas y a los abogados presentes en los procesos de familia, igualmente a través de la defensa o el Ministerio Público, realmente sí yo puedo tener un impulso de oficio, pero necesitaba en principio información por parte de ellos. ¿Qué información? Fundamentalmente el email y los teléfonos celulares, para empezar a trabajar en otros canales alternativos. Esta mesa de entrada online, que fue la primera mesa online creada a través de la aplicación Slack, comenzó a trabajar en funcionamiento el 3 de abril, en la actualidad tiene 174 miembros. Lo más rico que tiene, ¿sí? Explico brevemente, son tres canales que nosotros trabajamos sobre esos tres canales. Hay uno que personalmente es el que a mí más realmente me atrae, que es el de la atención personalizada. Nosotros lo que tratamos acá, pensamos mucho en representar lo que pasaba presencial en forma remota. Entonces, lo que hicimos es poner atrás de este canal a las personas que cuando estábamos presenciales estaban en la mesa de entrada. Entonces, estas dos oficiales, Janet y Paula, se encuentran en la mesa y se encuentran en ese canal atendiendo de 8 a 12 horas todas las consultas que les formulen. Con ellas están acompañadas dos funcionarias, la secretaria, la doctora D'Amico, y la doctora Lara Morquecho, que es la prosecretaria del juzgado. Este canal permitió, principalmente, es que las abogadas y los abogados efectuaran todas sus consultas y sacaran todos sus miedos, ¿sí? Y todas sus inquietudes en relación a presentaciones, en relación a si le veíamos la presentación o no, así cómo estaba el oficio o no. Pero fundamentalmente sintieron que podían seguir trabajando, que realmente era una duda que se generaba
todo el tiempo, que fue lo primero. Lo primero nosotros ahí, en el segundo canal general, que utilizamos inteligencia artificial, donde respondíamos generalidades. Primero, la primera pregunta era si vamos a reprogramar las audiencias, a lo que se contestaba que por supuesto que sí. Segundo, si podían hacer presentaciones de escrito, o cuál era el sistema urgente. Entonces ahí había una respuesta automática. Entonces las consultas generales respondían 24 horas. Respondían 24 horas las preguntas más generales que podrían llegar a suceder. El tercer canal, ¿sí? También alivió muchas tensiones. ¿En qué aspecto? Nosotros, a diferencia de los civiles y comerciales, tenemos una restricción a las causas. No puede entrar cualquiera a ver las causas de familia. Entonces tienen una autorización distinta de MEB, de lo que es la mesa, ¿sí?, virtual de la que pone la Corte. Al no poder generarse un usuario, sino que tienen que tener autorizaciones específicas y estar debidamente presentados en el expediente, bueno, el interrogante venía cómo hacía ese alta MEB ahora, si nunca había estado presentado, si estaba presentado pero tenía determinada inconveniencia. Con imitamos una situación que se daba en lo presencial, que era constituido el abogado o la abogada con la parte, o el solo con debida acreditación a través de un escrito de que iba a patrocinar, a esa parte se le daba en mesa, sin más, sin presentación, sin absolutamente nada, el alta MEB. El otro día, por ejemplo, un abogado se presentó en el juzgado y bueno, se le explicó debidamente esta situación, en 2 segundos se le dio alta MEB sin mayor inconveniente porque estaba debidamente presentado. Entonces, en este caso, durante el transcurso de la mañana, los abogados y las abogadas que se van conectando a la mesa online van manifestando que ya en el alta MEB directamente se la dan. Eso, yo he escuchado un poquito a Fabiana del caudal de lo que firma, nosotros tenemos presentaciones electrónicas por día arriba de las 200 y yo estoy en firma más o menos en igual cantidad, ni hablar en turno, ¿sí?, de presentación electrónica. Entonces nosotros, al evitar todo ese rulo, ¿sí?, y poder llevar acá la autorización por MEB, realmente también, ustedes saben que nosotros tenemos un tope de presentaciones electrónicas, entonces tenemos que ir bajando. Bajar una presentación para autorización MEB implica bajarla, asignarla, despacharla, ¿sí?, dar la autorización en MEB. Todo eso lo ahorramos, si comprueban Janet y Paula que están debidamente presentados en el expediente, y con eso, ¿sí?, automáticamente empiezan a actuar en el expediente. Como expresaron recién también, hicimos tutoriales para explicar, digamos, esa situación. ¿Qué pasa en los procesos de familia? Los procesos de familia nosotros, si ustedes van al código, tenemos, ¿sí?, un 60% de normas procesales que hablan de la autocomposición del litigio. Para familia no es una cuestión menor, ¿sí?, no es una cuestión menor que las partes arriben por sí, con ellos mismos, acuerdos. ¿Por qué no es una cuestión menor? Por las implicancias. Nosotros todo el tiempo tenemos que trabajar con el interés familiar. Tenemos que lograr que ese grupo familiar que viene con un conflicto, con una problemática, fortalecerla, correr esa problemática, ¿sí?, y que salgan, ¿sí?, de nuestra intervención con un acuerdo válido, resistente, ¿sí?, en el tiempo, a los fines de que a partir de ahí, ¿sí?, de que a partir de ese momento, ¿sí?, de esa intervención nuestra, puedan, ¿sí?, sanear esos vínculos. Porque nosotros, lo que siempre decimos en familia, ¿sí?, por ejemplo, lo que yo les marco mucho, que la coparentalidad que ejercen los progenitores, no es una cuestión de 5 minutos o de 20 minutos, es para toda la vida, para compartir momentos trascendentales que le pasan a las personas. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, podemos abordar una cuestión del ingreso escolar de una niña de 6 años, pero no le va a faltar mucho tiempo para que estén programando una fiesta de 15 y esas situaciones y un casamiento de sus hijos y demás cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que tratar por todos los medios,
¿sí? De que ese acuerdo, ¿sí? Zanje diferencias, concilien lo irreconciliable, en principio que parece así. Para eso tenemos nosotros en familia la etapa previa, en principio, que es muy rica. Al principio de esta pandemia, ¿sí? Las audiencias de etapa previa son prolongadas, son donde las personas, como hoy creo que decía Cecilia, o alguna de las chicas, la gente necesita que se la escuche, quiere expresarse, ¿sí? Hay una frase que siempre dice, me sale decirte Agustín Jankovich, no me sale decirte tanto doctor Jankovich, dice, el día en la corte, dice, el día en la corte, es su momento, él está ahí, se puso con el micrófono, ella se puso con el micrófono, quiere expresar qué es lo que siente, qué es lo que pasó, quiere que alguien intervenga para mediar en estos puntos donde tiene que haber un acercamiento. Esta etapa previa yo personalmente no estaba dispuesta, ¿sí? a dejar que no funcionara o a no encontrar una solución para que no se efectuara. Me parecía que había que perder los miedos y probar. Esto es una cuestión interna, las consejeras me decían que no iba a poder ser, porque realmente la conectividad y poner a las 4 personas y que ellos trabajaban en salas, en no salas, todo. Bueno, digo, vamos a probar con las preliminares, yo me animo. Empecemos con las preliminares. Como decía Fabiana, se estrenaron con acuerdos. Si tengo acuerdos, si puedo celebrar acuerdos en donde nosotros, ustedes saben, a diferencia también de lo civil y comercial, familia sale con la particularidad que yo puedo entrar a una audiencia preliminar, ¿sí? A una audiencia preliminar donde tenga que abordar cuestión alimentaria y termine abordando cuidados personales y plan de parentalidad y arreglando temas que realmente salieron en esas circunstancias, como por ejemplo, quién va a percibir la asignación por hijo, quién va a hacer el trámite, digamos, puede haber una flexibilización en lo que se va a abordar en la audiencia. Puede que no, puede que solamente las partes se quieran dedicar a abordar una determinada cuestión, puede que no, pero en eso yo tengo que ser flexible, por lo que yo les explicaba, porque yo tengo que darle una solución integral. ¿Qué me lo determina a mí? La protección del interés, ¿sí? Familiar y superior de ese niño o esa niña que viene, ¿sí? A este proceso. Ese es mi guía a los fines de poder llegar al mejor acuerdo, ¿sí? Para ese grupo familiar. En ese punto empezamos con las audiencias preliminares, ¿sí? Perdiendo un poco el miedo y articulando de la mejor forma posible, y como también explicaron, hubo mucho trabajo, mucho ensayo-error, ¿sí? Hubo muchos momentos muy divertidos, porque nos quedamos en distintos horarios, todos en cada una de las casas, para ver el tema de la conectividad, y ensayamos bastante, ver cuánto tiempo demandaban, cómo podíamos fijarle. Pero la verdad que el tiempo nos dio la razón, ¿sí? Yo acá, bueno, les puse lo del artículo, no me quiero extender porque ya veo el horario, y yo, bueno, les había puesto las cuestiones del artículo 12, que son las escuchas. Los resultados fueron buenos. Hasta ahora llevamos una alta tasa de conciliación, tanto en etapa previa como en audiencia preliminar. Si ustedes nosotros tenemos un protocolo donde se fijan los días de audiencia, no todas las audiencias se toman los mismos días, las preliminares están fijadas los miércoles y viernes, perdón, los jueves y viernes, y las escuchas los miércoles. Entonces, lo que tratamos es que en la forma presencial, cuando las niñas y niños y las personas con padecimiento mental vienen al juzgado, se activa un protocolo, ¿sí? De mesa de entrada, con un sistema de no esperar para los niños y las personas, y en ese protocolo se maneja desde la mesa cómo se recibe, ¿sí? Y fundamentalmente para nosotros es muy importante que no haya espera. Y no mezclar, digamos, que no se mezclaran las partes que venían para una audiencia preliminar, para cuerpo técnico que también está físicamente ahí, con los niños y niñas que vienen a escuchar. Bueno, en ese aspecto, este sistema nos permite ir de una audiencia preliminar a una escucha con bastante
rapidez. Sí, sin tener tuvimos que replantear otro tipo de protocolo con otras cuestiones que puedan llegar a suceder en la audiencia, pero esas cuestiones ya no las teníamos. Pasaron cosas buenas, pasaron cosas muy buenas, muy buenas. En principio, realmente ingresar a las casas de las personas que nos permitían ingresar, verlas interactuar, verlas cómodas, ¿sí? Verlas en compañía de sus afectos para contarnos las cosas. Yo cuento, digamos, una de las cosas que más a mí me significó de este tiempo de la pandemia, es un fallo que yo tuve, digamos, nosotros teníamos, cuando empezó la pandemia, en lo que es niñez, teníamos distintas situaciones. Teníamos estados de adoptabilidad recurridos, pero ya en una familia seleccionada del registro que estaba siendo monitoreada, teníamos guardas con fines adoptivos y teníamos que seleccionar pretensos adoptantes. Entre distintas situaciones o circunstancias que se daban, teníamos una niña que estaba con guarda con fines adoptivos, que estaba haciendo determinados tratamientos que le ayudaban muchísimo a vincularse, y bueno, y existe también un sistema de monitoreo por parte del juzgado que trabajan los peritos fundamentalmente en ese monitoreo de si se genera ese vínculo, ¿sí? Paterno filial que requiere la guarda con fines adoptivos, es decir, si se conforma esa familia. Bueno, esta niña, el aislamiento, el no poder salir, el no poder ir a pasear, le había generado un retroceso en las terapias que estaba efectuando y no resultaban efectivas que se hiciera a través de la cuestión online o a través de videollamadas. Entonces dispuse, ¿sí?, que la niña podía salir, la autoricé a salir con sus padres a pasear, ¿sí?, a tomar un poco ahí, a pasear por alguna plaza, todo. Cuando nosotros dictamos la sentencia, automáticamente, en el mismo momento que yo la firmo, como ellos por el estado procesal no se encuentran en estos momentos todavía con un abogado de matrícula o una abogada de matrícula presentados, se le notifica por WhatsApp y nos devuelven un video donde graban, ¿sí?, la situación cuando uno de sus papás le comunica a la nena lo que yo había resuelto, y la nena salta alegre, contenta, y nos mandan ese video. Y a la hora nos mandan el video con la nena paseando, ¿sí?, haciéndose efectiva la medida. La verdad que nunca había tenido la oportunidad de dictar una resolución y prácticamente en un término de 30 minutos ver, ¿sí?, el resultado en la persona que estaba destinada, ¿sí?, esa resolución, ¿sí?, lo que implicó para esa niña la resolución que habíamos dictado. Eso para mí fueron cosas buenas que pasaron. Ahí yo estoy exhibiendo una sentencia. Nosotros comúnmente lo que hacemos en el momento de las adopciones es leer las sentencias, los convocamos al juzgado, que en otro día muy distinto porque ahí va la familia, los recibimos y leemos la sentencia de adopción. Es una que se notifica, ¿sí?, en ese momento, y hay una parte, en lenguaje muy sencillo, dedicado a la niña o niña adoptada. Y se lee en ese momento. Bueno, siempre es un acto muy emotivo, muy, muy lindo, pero se da en una esfera estructurada de un juzgado, que ustedes saben cómo se ubican las sillas y demás cuestiones. Bueno, tuve la oportunidad en eso de animarme a leerla a través de videollamada, y realmente los resultados en la cuestión práctica también fueron muy, muy emotivos, cuando ves al grupo familiar abrazarse y que esté incluido dentro del abrazo la mascota familiar, que eso yo no lo podría haber visto de otra forma. Con esto lo que quiero simbolizar o significar es que muchas veces nosotros le tenemos cierto cuestionamiento a los medios tecnológicos, pero son aquellos a los que nos arriban o nos acercan realmente a los principios procesales o a este servicio de justicia que nosotros queremos
brindar, ¿sí? Queremos dar, ¿sí? Con el cual estamos comprometidos, que no es una cuestión, digamos, simplemente de dictar resoluciones en un tiempo acotado, pero que realmente no tengan la significancia que es para las partes. Más en lo que me toca a mí, digamos, que yo vuelvo a repetir, por una cuestión, digamos, que como ingresó Cecilia a la charla, digamos, que es bastante diferente lo que nosotros abordamos en familia. No me quiero extender, me quiero apurar y les quiero decir un montón de cosas. Acá yo les iba a contar un poco lo de las cervezas 35, que son de las personas con padecimiento mental, que nos permitió en muy corto tiempo, nosotros tuvimos la oportunidad de tomar contacto, ¿sí? con todas las personas que tienen tramitando una determinación o una internación en el juzgado. Nos organizamos, nos dividimos y a través de videollamadas o nos conectamos con los directores del hogar para ver si estaban cumpliendo el protocolo del Ministerio de Salud, así pudimos detectar las cuestiones complejas en relación a los hisopados o el tema de los aislamientos, y pudimos constatar que lamentablemente algunos de los usuarios del sistema de salud mental sí tenían coronavirus, y así saber cuál era el tratamiento que estaban recibiendo. Pero bueno, nos permitió muchísimas cosas que no me quiero extender porque veo el tema. Los últimos 5 minutos los voy a usar para comentarles una situación que para mí, un punto que para mí resalto realmente de lo que nosotros hicimos en pandemia, porque esto sí nos cambió la forma de ver, digamos, cómo llevamos adelante nosotros el dispendio de justicia. El juzgado, mi cargo, como todos los juzgados del fuero de familia, si en más o en menos, tenemos más del 50% de las causas que tramitan ante nosotros son de violencia, ¿sí? Familiar. Son de violencia familiar. Ustedes saben que el proceso de violencia son todas medidas cautelares, todas medidas urgentes, que no pueden ser demoradas. En esa línea, ¿sí? Nosotros cuando empezó lo de la pandemia, empezamos a pensar qué pasaba con estas personas que vinieron a requerirnos medidas, cómo estaban, ¿sí? si necesitaban la misma medida o no. La Corte, ¿sí? Copiando un poco lo que había pasado en Nación, prorroga las medidas, ¿sí? Y un poco ayudada en la reflexión con Agustín Jankovic, comentábamos en una charla cuál era la eficacia de esta medida que había tomado la Corte de prorrogar, y empecé a través de esta conversación, que ustedes saben que colabora mucho cuando uno habla con otro, con otra visión, con otro que a uno le permite replantearse, realmente empezó la inquietud de saber hasta cuánto eso era efectivo o no efectivo. Entonces salimos en una forma de expresarlo a través de los medios que teníamos, dijimos cuál va a ser nuestro canal, pero vamos a empezar a hablar, ¿sí? Con las personas víctimas de violencia, a las que yo le había otorgado medidas, a ver cómo estaban, y si esta prórroga otorgada por la Corte realmente cumplía el objetivo que debía cumplir. Bueno, con esto nos pasaron, esto quedó en principio a cargo del cuerpo técnico, que estableció un protocolo muy riguroso de cómo, ¿sí? Iba a ser la llamada para que en ningún momento corriera riesgo la persona, ¿sí? Y buscar un mecanismo. Una cuestión muy importante que pasó con esto del monitoreo es la sensación por parte del justiciable que sufría una situación de vulnerabilidad. Era el tema de que, muy llamativo lo que les voy a decir, que al principio no creían por los horarios en que los llamaban. Eso lo primero que les pasó a los peritos. Pero son las 5 de la tarde. Usted me llama a la justicia, pero son las 5 de la tarde, y la justicia no trabaja a las 5 de la tarde. A lo que el perito le tenía que responder que en esta situación tan especial, sí, que él sí, o ella sí, iba a trabajar en su horario. Eso fue una cosa que trajeron como que les sorprendió.
Después se relevaron hasta este momento 400 casos, la gente muy agradecida, haciendo esfuerzos realmente. Por ejemplo, algunas habían pedido, si por favor podía esperar unos minutos, que iban hasta el kiosco a cargar crédito, ¿sí? Porque preferían hacer una videollamada, porque los recordaban de las intervenciones que habían tenido el juzgado. Con la audiencia ya puse el artículo 11, que los recordaban de esas audiencias, a los funcionarios que estaban comunicándose en el momento, entonces que preferían la cara a cara. Se les dio la posibilidad a las personas de que elijan llamada telefónica, videollamada, ¿sí? Y que se explayaran y que contaran qué les estaba pasando, hicieran. Así pudimos relevar casos realmente que estaban con una situación grave, muy grave, y eso me permitió a mí tomar las medidas que ameritaba el caso, articularlas en debida forma, tanto con los entes que pertenecen a la municipalidad, como a las del Ministerio de Seguridad, y proteger a las víctimas, ¿sí? O tomar determinaciones en cuestiones de relaciones a las niñas y niños que por ahí o no estaban con el progenitor que debían estar, y que bueno, que realmente sentía como que si salía de la vivienda a peticionar, eso la iba a colocar en una situación de arresto porque incumplía otra norma. Bueno, se le informó que había mecanismos de escucha, se les informó sobre las defensorías y sobre otros organismos que estaban también a disposición de los mismos. Pero realmente los resultados, ¿sí?, que realmente tuvimos con estos monitoreos de casos de violencia, que hoy puedo llegar a decir que se monitorearon casi la totalidad, ¿sí?, algunos a través del cuerpo técnico, otros a través de funcionarios y otros a través de oficiales, realmente nos dio un panorama y pudimos atender a que realmente lo necesitaba. Lo más importante, que es una cosa que yo voy a tomar y que nunca voy a dejar del monitoreo de los casos de violencia, es salir a buscar al justiciable. Estamos muy acostumbrados desde la justicia a esperar a que el justiciable venga. Yo me estrené al poco tiempo de ser jueza, ¿sí? Cecilia contaba un poco del 1, pero cuando tomo el juzgado 7, en mi despacho, yo tengo todo lo que son las cámaras de seguridad, tengo todos los monitores yo. Me estrené con una adolescente, con una joven, sentada al lado de su hermana, ¿sí?, viniendo a acompañar a su hermana, ¿sí?, a una escucha. Como yo les comentaba, los miércoles de escucha era muy fácil identificar qué chicos estaban esperando o no. Cuando veo que ella no se levanta de la escucha, y era un caso de guarda, pregunto a la secretaria por qué esa nena estaba esperando, y me dicen, no te preocupes, Karina, esa nena no está en ningún proceso. Ah, bueno, qué bien, no está en ningún proceso porque no está inscripta. ¿No está qué? No está inscripta. Bueno, digo yo, que venga acá, que venga, nos cuente qué es lo que le pasa, por qué no está inscrita, por qué están siendo vulnerados derechos, porque yo no puedo tener dentro de la órbita de un juzgado una situación tan grave como que una joven no esté inscripta, esté sentada ahí y no hacer absolutamente referencia a eso. El monitoreo permitió lo mismo, permitió acercarnos, permitió entender que la justicia a veces a través de determinados mecanismos que resultan cotidianos, porque la verdad que la llamada por WhatsApp o la videollamada por WhatsApp para nosotros es cotidiana y la gente la tiene y accede a la misma y se apresta a poder hablar bajo ese mecanismo, llegamos y en varios casos podemos llegar a decir que llegamos a tiempo, que pudimos lograr el acompañamiento a la víctima, que pudimos lograr llamar a la comisaría más cercana y que se acercara inmediatamente. Por ejemplo, otro indicativo era la no respuesta. Eso por protocolo, si a la tercera llamada no respondía, le poníamos que la policía se acercara al domicilio y constatara la situación de la víctima. Eso realmente también colaboró en despejar, digamos, situaciones que realmente ameritaban la intervención por parte de la justicia y por la parte mía de dar una resolución. Bueno, estoy pasada de horario, siempre me gusta decir un montón de cosas, pero me imagino que por ahí
No sé si sea habrá problema, alguna Cari, que es re pregunta, me interesante. pasé. Lo Aportá, sé. aportá. No, porque no sé, ya me quiero contarles tantas Hay cosas que no preguntas, sé. creo, hay Bien, preguntas. perfecto. No sé, creo que estaba Victoria con las preguntas. A ver, Karina, ahí preguntan, ¿cómo están llevando adelante los dictámenes periciales, los encuentros con el cuerpo técnico en estos tiempos? Esa es Con plataformas virtuales. Esa es la pregunta del millón. Miren, en eso vamos a dividir dos instancias, ¿no es cierto? El cuerpo técnico del juzgado se reunió y diferenció situaciones que ameritan lo presencial de lo no presencial. Realmente, más allá de esto, bueno, que establecimos 2 días por protocolo donde hay el menor cantidad de personal del juzgado viene el cuerpo técnico, ¿sí? Y entonces, las que deben ser presenciales, bueno, nosotros estamos a la espera de algunos elementos que la Corte todavía nos debe, pero no hay problema, nos dio guantes, recibimos a la parte de a una, tratamos de hacer una llamada previa donde explicamos y le pedimos, por favor, que no vengan con menores de edad, ni acompañados, sino que vengan solos. Otorgamos los permisos, otorgo yo el permiso para que puedan acceder ese día en ese horario y son entrevistados por el cuerpo técnico, interdisciplinariamente. Se colocan, tenemos una oficina preparada a esos fines, se colocan los escritorios de una forma, ya están armados, para que no tengan, para que respetar el espacio, ¿sí?, que está establecido, y están todos con barbijo, y gracias a la donación de una de las integrantes del juzgado pudimos reemplazar lo que nos había otorgado la Corte, que realmente no resulta útil, y bueno, nos trajo un sistema de protección mucho más conveniente, y se toman las entrevistas. Los informes sociales que son de localidades más lejanas, para los que no son de La Plata, nosotros a veces, el Departamento Judicial de La Plata abarca hasta Saladillo, que tiene casi 150 kilómetros, ¿sí?, o Roque Pérez, ¿bien? Las trabajadoras sociales los hacen a través de videollamadas, ¿sí?, y si es necesario, 1 o 2. Y realmente hasta ha sido con un éxito extraordinario en el punto de que principalmente los niños, que también el año pasado, van con el celular por toda la casa, recorre y les presenta a todos los que están en la casa viviendo, le explica qué significa cada cosa de la casa, los informes sociales. Con lo que sí, debo reconocer, no logramos, hemos hablado, hemos hecho distintas reuniones, no logramos avanzar con las pericias en la determinación de la capacidad. No logramos avanzar en ese punto porque la perito psiquiatra, con muy buen criterio y debidamente fundado en la pericia que ella le corresponde en su parte hacer, entiende que con una videollamada no se estarían dando las condiciones. Y si bien ella ofrece, en su calidad de médica, ingresar a los lugares donde las personas están alojadas, personalmente yo estimo que es alto riesgo para su salud y también para la gente que está alojada, con lo cual a la fecha sí, en eso sí estamos un poquito complicados en este punto, pero bueno, estamos esperando realmente, igualmente en todos los procesos de determinación, hemos dado cautelarmente, las cautelares del artículo 34 del Código Civil y Comercial, las protecciones hacia la persona y hacia los patrimonios de cada una de las personas, cuestión de no desproteger y no hacer que esta cuestión, ustedes saben que la determinación de la capacidad es el único proceso en el que yo no puedo prescindir de la pericia, ¿sí? Digamos, yo debo tener agregada la pericia, ¿sí?, interdisciplinaria, en los términos que manda el Código, para poder dictar sentencia. Entonces, en ese punto, con esa, como es tan determinante, digamos, porque para lo demás sí tengo amplitud probatoria, el juez de familia, en los principios procesales que establece el Código Civil, tengo amplitud probatoria, puedo munirme de otras pruebas, es el único proceso de determinación de la capacidad en lo que la ley no me lo permite. Así que bueno, esperamos que reprogramarlas y que pobre la perito tenga 48 horas para poder hacer todas las pericias que tenemos. Clarísimo, Karina. Para Cecilia tenemos una pregunta.
¿cómo fue la experiencia en las audiencias preliminares de forma electrónica? Si siempre hubo buena voluntad de las partes y si se ha podido llegar a algún acuerdo en las mismas. Sí, la predisposición, la verdad que siempre la agradecemos porque sabemos que es un esfuerzo para todos. Siempre se hace una tarea previa de comunicarlos y de invitarlos a la audiencia, se habla telefónicamente, por supuesto se resguarda de esa manera y la verdad que hemos tenido muy buena recepción. Yo creo que esta contingencia nos ablandó en ese sentido porque si no aceptamos la tecnología no podemos avanzar en el proceso. No hemos llegado a acuerdo, tenemos uno pendiente, que están las partes en tratativas, pero que la audiencia preliminar sirvió para que se pongan en contacto, porque si no, siquiera no iban a poder encontrarse ni siquiera en el juzgado. Así que en ese sentido acerca a las partes y nos brinda una oportunidad para conciliar. Y yo tenía una pregunta para Karina. ¿Cómo se maneja el tema de las comisarías y lo penal? ¿Cómo te manejas con eso, con la rapidez? Mira, la realidad es que las comisarías, sensacional en el hecho que todas tienen email, ¿sí? Y estuvimos trabajando bastante con el tema del Ministerio de Seguridad a los fines de unificar un solo email, porque explico un poquito esta situación, digamos, que se da, que yo decía, se debe replicar. Cuando yo hice una medida, ¿sí? Automáticamente saco como una plancheta donde le informo a Captura que tomé esa medida para que la registren como almacenando los datos, ¿sí? Es una cosa muy importante que sucede, que es sumamente criticada por mí por su utilidad, que es que yo, cuando dicto una medida de violencia, registro para la Corte en el registro, le mando a Captura del Ministerio de Seguridad, ¿no? Y después, bueno, después la notifico a quien realmente el destinatario. Ahora, cada vez que tengo que vincularme con lo penal por desobediencia, es una historia la notificación. Parece que nadie estuviera notificado absolutamente de nada. Bueno, pero es toda una cuestión que lo penal quiere ver el sellito o el nombrecito o algo. Entonces a las comisarías les mandamos. Cuando podemos, ahora en el turno, lo que estuvimos pidiendo es si tenía celular, ¿sí? La persona denunciada. En el caso que tuviera celular, cargamos, ¿sí? En el acta y nosotros le notificamos a través de WhatsApp la resolución, ¿sí? Que habíamos dictado. Se la dábamos a la comisaría y se la dábamos se la notificábamos a la persona. Y muchas veces la víctima, por una cuestión de comodidad, quiere la resolución y a veces la quiere en papel. Ahí se hizo un acuerdo entre todos los que intervenimos, Dirección de Género, APUR de Defensoría, donde concurra la víctima, comisaría, donde concurra la víctima, se puede tranquilamente imprimir y entregar la resolución. Pero a la víctima también le llega en PDF, ¿sí? La resolución para que la pueda llevar y mostrar más si está autorizada a trasladarse para hacer algún trámite, como por ejemplo retirar sus pertenencias o alguna otra cuestión. Bien. Bueno, estamos con el tiempo, me parece, ¿no, Cecilia? Que hay que dejarlos descansar un poco porque nos vamos a quedar solos. Es muy enriquecedor y es esto, uno se apasiona. Se apasiona y además ves que son tan simples las soluciones de estos problemas, que es una cuestión a veces comunicacional. Yo no creo que vos te reúnas con los fiscales, con los jueces penales de garantías de la jurisdicción que corresponda, que te diga que no a esto. Porque los valores en juego que tenés son superiores a cualquier imposibilidad. Entonces, cuando además el sistema te permite solucionarlo. Es una cuestión de entendernos. Sí. No faltarán otros encuentros para ir mejorando. Y cuando tengamos el link, se los hacemos llegar a los que nos dejen el contacto. ¿Les parece? Sí, totalmente. Muchas gracias a todos. Justo. Y a descansar, Cari. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.